El Gobierno de España está utilizando a los pensionistas como escudos humanos y para nosotros las pensiones y los pensionistas son sagrados. La posición del Partido Popular es muy clara. Sí a la subida de las pensiones, no al regalo y a los privilegios de los nacionalistas. Sí a el bono del transporte público y no a la subida del IVA de los alimentos y la luz. Y sí a las ayudas para los valencianos y no a la ocupación ilegal de las viviendas. Es muy llamativa, por ejemplo, la comparación que ha puesto, la metáfora que ha usado Alberto Núñez Feijóo al hablar de escudos humanos, ¿no? Que es exactamente la misma que usa Netanyahu cuando bombardea Gaza. La culpa es de los gazatíes por vivir allí y que se aparten. La culpa es de Hamás porque es que le da por esconderse con gente que no tiene nada que ver con sus delitos y con sus asesinatos. Bueno, esto era muy sencillo. Si son escudos humanos, no bombardees. Es muy fácil. Yo creo que el PP claramente era más importante para el Partido Popular demostrar la debilidad parlamentaria del Partido Socialista y del Gobierno en el Parlamento que el daño que podía provocar en los pensionistas, en las personas vulnerables que pueden ser desahuciadas ahora, en los que cobran el SMI, en las personas que van a recibir las ayudas de la DANA, en fin, en un montón de colectivos, o en los usuarios de transporte público de toda España. Y creo que es verdad el argumento de, bueno, pues que lo presenten de uno en uno los debates, los decretos. ¿Por qué el Gobierno va con un decreto con tantas cosas juntas? Bueno, pues porque tiene debilidad parlamentaria. Y por eso mismo intenta que el Gobierno pueda funcionar mínimamente, porque uno de los problemas que tiene el Partido Popular a la hora de explicar por qué han bombardeado, por qué han decidido poner en riesgo o generar una incertidumbre, aunque yo espero que se pueda arreglar, pero generar al menos una incertidumbre y por ahora no tener la certeza de qué pasa con los pensionistas, es que tampoco sabe explicar muy bien qué le parece mal de ese decreto. Citan ahora el palacete del PNV. Bien, contemos la historia del palacete. Este palacete lo incauta la Gestapo durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Era un palacete pagado por el PNV en el exilio, comprado con el dinero del PNV, y que la Gestapo lo incauta y se lo entrega a Franco. Esa es la legalidad por la cual el Gobierno de España era propietario de ese palacete. Era una legalidad muy ilegal, por decirlo de alguna manera. Evidentemente, el PNV tenía todo el derecho del mundo a reivindicar ese palacete, tanto es así que el propio Mariano Rajoy lo pactó con el PNV en el año 2018, y estábamos recordando con las palabras de Rajoy la moción de censura. Había pactado su devolución y no se efectuó porque poco después de aprobar los presupuestos y a llegar a ese acuerdo con el PP de devolver el palacete, lo que ocurrió fue la moción de censura. Pero ¿por qué al PP le parece mal algo, primero, cuya legalidad viene de la Gestapo, y segundo, que había pactado el propio Mariano Rajoy? He visto, cuando escucho ahora a Tellado criticar la devolución de ese palacete robado, incautado ilegalmente por el régimen nazi a una dictadura, pues creo que el problema de fondo es ese, que es muy difícil explicar por qué razón el Partido Popular ha votado en contra. Los inquiocupas, como los llaman. De lo que estamos hablando es, por ejemplo, que los caseros no puedan cortar la luz y el gas y la electricidad a un inquilino que está en una situación vulnerable y no puede pagar. Yo creo que es difícil explicar también por qué eso le parece al PP una mala medida. Me parece bien que le corten la luz y el agua y el gas a la gente que no puede pagar el alquiler y que está en una situación declarada como tal, como vulnerable, no cualquier inquilino, sino una persona que por circunstancias sobrevenidas de repente está en unas circunstancias en las que es necesario que exista una mediación de los servicios sociales y que busquen una solución a esa persona, que no la dejes en la calle de un día para otro, o personas con dependencia. O le parece mal las ayudas a la DANA. Son muchísimas cosas en las que el Partido Popular tiene muy difícil explicar por qué ha votado en contra y, claro, tenemos que recurrir al palacete incautado por la Gestapo. Es que es muy evidente que esa es la razón por la cual el Partido Popular deja caer este decreto, a pesar de lo que provocaba y a pesar de que en teoría está a favor de casi todo lo que se está aprobando hoy. Está de hecho presentando, ayer tuvimos un espectáculo bastante llamativo, que es el PP presentando copia y pegas del decreto que acababa de votar en contra en el Parlamento para que se votase muy rápidamente. Pero claro, esto es un nivel de frivolidad. Sí, o sea, primero lo tumbo y luego después intento que se arregle, ¿no? Pues es un poco llamativo, ¿no? Y aparte, además, sabiendo, como saben en el PP, que eso no vale. Es decir, que por mucha prisa que te des a presentar ahora por parte del PP desde la oposición ese tipo de medidas no se va a arreglar en tiempo y forma, es decir, no va a permitir que se arregle a corto plazo, ni siquiera a medio plazo, eso que acaba de decaer porque el PP y Junts y Vox y el resto de los partidos conservadores han decidido votarlo en contra, ¿no? Y luego, otra de los trampas que hacen es esto de decir que en el Omnibus van cosas que no van, ¿no? Diciendo, no, ahí va una subida del IVA, no es verdad. Basta mirar el Omnibus.
No hay en el ómnibus, no hay nada ahí que sea una subida del IVA. Hubo una subida del IVA antes, pero porque eran medidas temporales, pero esto no está dentro del decreto. Es otra medida distinta. Y que cuando se aprobó en su momento ya se decía que era temporal. No hacía falta derogarlo después en un nuevo decreto. En fin, al final el problema de fondo es, vuelvo a la metáfora de los escudos humanos. Es tan sencillo como que el PP ha decidido pegarle un culo al gobierno en la patada de los pensionistas, de los usuarios de transporte público. Con el transporte público pasa otra cosa también, que es que las mismas administraciones, recuerdo concretamente en Madrid, que se opusieron en su momento a esas medidas y a esas ayudas, ahora que ha decaído y que parece que va a ser culpa suya, han decidido prorrogarlo con cargo a la comunidad autónoma, que es ya de un cinismo alucinante. Es decir, primero me opongo, digo que está muy mal, después voto en contra, pero cuando ya decae voy y lo subvenciono yo. Pues no acabo de entender la política de la Comunidad de Madrid, más allá de si la prioridad nunca son los madrileños y es siempre atacar al pérfido gobierno de coalición. Que cuando se habla de la debilidad del gobierno se ignora que esto no es porque Sánchez pacte con Junts y... No, la realidad es que llevamos ya 10 años, desde el año 2015, en el que no existen en España mayorías parlamentarias sólidas. Por cierto, como ocurre en toda Europa, no es ni siquiera una anomalía española. Y este gobierno es inestable, sí, pero es el gobierno porque no existe ningún otro gobierno inestable de ninguna posibilidad. No hay otra alternativa para construir otro gobierno más estable o más inestable, no lo hay. Y no lo hay porque, a pesar de que esta Cámara tiene mayoría de derechas, que la tiene desde el primer día, el Partido Popular no puede pretender que vayan juntos en un pacto el PNV y el partido que los quiere ilegalizar, que es Vox, o Junts y el partido que los quiere encarcelar, que es Vox. Entonces esto hace que el gobierno, cualquier gobierno desde hace 10 años, porque esto también ocurría con Rajoy, ocurrió con la primera legislatura de Sánchez, y probablemente el próximo gobierno que llegue cuando se vuelva a votar, pues no va a tener mayoría suficiente porque así lo han decidido los españoles. Y mientras los españoles lo decidan así con su voto, pues a todos los políticos responsables no les quedará más remedio que intentar gestionar el Parlamento que tenemos, que es el que han votado los españoles. Y claro, ahí es que incluso la posibilidad de lo que plantea Feijóo, pues entonces que se vote otra vez y que vayamos a unas elecciones. Bien, iríamos a unas elecciones y tendríamos un Parlamento, tal vez, con una mayoría entre el PP y Vox. Pero no sería más estable. ¿O acaso ha sido más estable los gobiernos que ha puesto en marcha el PP y Vox en todas las autonomías? Que están todos rotos. Ha durado lo que ha durado, exacto. Es decir, tendría más facilidades para aprobar los presupuestos Feijóo con Vox. ¿Por qué no los logra aprobar entonces en Valencia? O en Baleares, o en Extremadura. Que ya los han prorrogado en Claro, Extremadura. es que esa es la realidad. Es decir, no tenemos presupuestos prorrogados o no tenemos debilidad parlamentaria porque gobierne Sánchez, sino porque es lo que han votado los españoles y lo que probablemente seguirán votando, porque yo no veo a Feijóo gobernando en solitario, Cristina, en caso de que llegase a gobernar.